va a hablar. Entonces, recordemos, mis amadas hermanas, que estamos disfrutando juntas el libro La Mujer Virtuosa. Ya disfrutamos la primera parte que nos habló de todas las características de esa mujer virtuosa, todas las virtudes que el Señor nos mostró. Ahora estamos en la segunda parte de este libro, donde nos está hablando ya específicamente del vivir espiritual de esta mujer. Nos está hablando ya de su parte espiritual. Sí, en la primera parte tocó como esas características en el plano humano, en el plano secular, pero ahorita el Señor nos va a hablar ya de lo que es la parte espiritual en esta mujer, en esta sierva de Dios, en esta mujer virtuosa. En esta segunda parte, que estamos viendo la parte espiritual, ya vimos un primer título o sesión que se llamaba Acuda al encuentro. Y el Señor nos recordó cómo debemos ser nosotras como siervas, así como cuando el ciervo, que es un animalito, tiene sed, él brama, él desde el fondo de su ser produce un sonido de clamor porque él desea el agua, la anhela, la necesita. Y el Señor nos decía, así tenemos que ser nosotras. Tenemos que ser esas siervas que braman por las corrientes de las aguas. Y esa corriente de las aguas es nuestro amado Señor Jesús. Y el Señor ahí nos mostró que una forma de nosotros acercarnos a Él es la oración. Una forma de tomarlo como esa agua de vida es la oración. En la segunda sesión o el segundo título vimos que el Señor nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Si nosotros nos llenamos en lo secular de comida chatarra, nuestra salud se va a ver afectada. Y así en lo espiritual, si nosotros empezamos a comer levadura, cosas contaminadas, cosas que dañan, también se va a ver afectada nuestra salud espiritual. Y hoy, hermanas amadas, entramos a nuestra tercera sesión y el título de esta sesión es Calme las aguas. Oiga ese título que el Señor hoy le ha dado a nuestra comunión, Calme las aguas. Nosotras que vivimos aquí en la costa hemos tenido la oportunidad de ver un mar embravecido, ¿cierto? Cuando aquí empieza esa época de brisas y todo que decimos nosotros acá en la costa, el mar está picado de tal forma que hasta se desborda y inunda Boca Grande. Entonces, amadas hermanas, cuando esas aguas están así revueltas, ¿a usted le darían ganas de meterse a ese mar? Ese mar da miedo, da temor. Y nosotros sabemos que hay peligro en esas aguas así revueltas, en esas aguas violentas. No, nadie se quiere meter allí, pues nadie en su sano juicio quiere estar ahí porque sabe el peligro que eso lleva. Hoy el Señor nos quiere mostrar cómo en su vida y en mi vida muchas veces tenemos las aguas como ese mar. A veces tenemos las aguas de nuestro vivir revueltas. Tenemos nuestra situación y contexto alrededor como ese mar embravecido. ¿Y qué quiere el Señor? Que aprendamos, amadas hermanas, a calmar las aguas. ¿Pero cómo? Aquí nos da el secreto el Señor. Recuerden que vamos a tener nuestra Biblia en la mano, porque aunque los versículos estén allí proyectados, cuando nosotros leemos la palabra, la confesamos, ella se constituye en nosotros. Entonces, Salmo 46:10, ayúdenme a buscarlo en su Biblia. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Oiga esta palabra, amada hermana. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amadas hermanas, para nosotras las hermanas, la mujer en sus características humanas, le es muy difícil estar quieta. La mujer muy pocas veces quiere estar pasiva, tranquila y quieta. Tendremos momentos de reposo, pero yo sé que a más de una le ha pasado que en un momento se sienta y dice, ya terminé todo, ya voy a descansar. Y apenas se sienta, parece increíble, pero de algo se acuerda. Y enseguida nuevamente se para y comienza a hacer algo. Porque para nosotras es un poco, digamos, no imposible, pero difícil
tener quietud. Pero mira, amada hermana, hoy el Señor nos va a revelar un secreto espiritual. Como muchas veces necesitamos ser reposadas y estar quietas y poder en esa quietud conocer que el Señor es nuestro Dios. Recuerden siempre a Marta y a María. Marta siempre estaba afanada, siempre estaba turbada, siempre se estaba moviendo. Las aguas de la vida de Marta eran unas aguas turbulentas, siempre estaban como en una tempestad. Por el contrario, las aguas de María, su hermana, eran aguas de quietud, aguas de reposo, en las cuales ella tenía la oportunidad de escuchar. Cuando las aguas están revueltas, ¿usted puede escuchar bien? No, porque es tan fuerte el sonido de las aguas moviéndose que no permite oír nada más que el mismo rugido del agua, que la misma turbulencia del agua, ¿sí? Pero cuando hay quietud, cuando hay sosiego y reposo, es fácil escuchar e identificar cada sonido. Entonces, amadas hermanas, con esa introducción vamos a dar paso al primer punto de nuestro disfrute en el día de hoy. Quiero que empecemos con un video. No se centren en el origen del video, la fuente del video. Vamos a escuchar es el mensaje, la enseñanza que hay escondida en ese video. ¿Listo? Porque tal vez el contexto no es el contexto al que usted y yo estamos acostumbrados. No es un contexto de la vida de la iglesia, pero vamos a centrarnos en el mensaje. ¿Listo? Para que podamos escuchar y entender algo que el Señor nos quiere mostrar ahí. Entonces, ustedes me van a confirmar si escuchan. Apenas está empezando. El poder de la palabra. Sí se escucha, hermana. Gracias, mi hermano. Un sabio maestro se dirigía a un atento auditorio dando valiosas lecciones sobre el poder sagrado de la palabra y el influjo que ella ejerce en nuestra vida y la de los demás. De repente fue interrumpido por un hombre que le dijo airado: no engaña a la gente. El poder está en las ideas, no en las palabras. Todos sabemos que las palabras se las lleva el viento. Lo que usted dice no tiene ningún valor. El maestro lo escucha con mucha atención y tan pronto termina, le grita con fuerza: ¡cállate, estúpido! ¡Siéntate, idiota! Ante el asombro de la gente, el aludido se llena de furia, suelta varias imprecaciones y cuando estaba fuera de sí, el maestro alza la voz y le dijo: perdone, caballero, lo he ofendido y le pido perdón. Acepte por favor mis sinceras excusas y sepa que respeto su opinión aunque estemos en desacuerdo. El señor se calma y le dijo al maestro: lo entiendo, y yo también le presento mis excusas por mi conducta. No hay ningún problema y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir para pelear, sino para mirar otras opciones. El maestro le sonrió y le dijo: perdone usted que haya sido de esta manera, pero así hemos visto del modo más claro el gran poder de las palabras. Con unas pocas palabras lo exalté y con otras le he calmado. Reflexión. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positiva o negativamente. Las palabras curan o hieren, animan o desmotivan, reconcilian o enfrentan, iluminan o ensombrecen, dan vida o dan muerte. Con pocas palabras podemos alegrar a alguien y con pocas palabras podemos llevarlo al desaliento y desespero. Cuánta falta nos hace tomar conciencia del tremendo poder de las palabras. Ellas moldean nuestra vida y la de los demás. Por eso mismo, los griegos decían que la palabra era divina y los filósofos elogiaban el silencio. Piensa en esto y cuida tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras y cuida tus palabras porque ellas marcan tu destino. Eres sabio si sabes cuándo hablar y cuándo callar. Piensa muy bien antes de hablar. Cálmate cuando estés airado y resentido y habla solo cuando estás en paz. Las palabras encierran una energía creadora que transporta. Muy bien.
Amadas hermanas, me gustaría escuchar una o dos hermanitas que nos puedan compartir qué alcanzaron a percibir o a escuchar en este video. A ver, ¿quién desea compartirnos eso? Sí lo alcanzamos a escuchar, ¿verdad? Se escuchaba nítido. Sí. Amén. No, a mí me gustaba el punto de no engañar a la gente. Con las palabras se las llevaba el viento. Que con pocas palabras podemos dañar también a la gente. Así es, mi hermana. Amén. Bueno, fíjense. Bueno, Amén. sí, es importante que uno cuando vaya a hablar tiene que darse cuenta de lo que va a decir para no ofender a otro, porque a veces uno habla como a la ligera y cuando uno habla así, de pronto ofende a alguien. Entonces por eso uno tiene que analizar lo que va a hablar para no ofender a otro. Amén. Así es. Gracias, mi hermana amada. Es una realidad. En el video nos ponían el ejemplo. Había una persona enseñando sobre el poder de las palabras y en el auditorio había alguien que no estaba de acuerdo con él y se puso en pie y le dijo que él estaba engañando a las personas, que por qué les decía eso, que el poder no estaba en las palabras, sino en los pensamientos. Esta persona muy sabiamente no se puso a discutir con ese hombre, no se puso a decirle en ese momento, ¿y tú por qué me interrumpes o por qué vienes a decir eso? Esta es mi conferencia, yo soy el que estoy hablando. No, él hizo algo. Sin avisar, le empezó a decir, cállate, siéntate, idiota, estúpido. Y el otro hombre se quedó sorprendido y se levantó enfurecido y se acercó a él. Me imagino que con la intención de darle un golpe. Y esta persona lo detiene y le dice, discúlpame, perdóname, no debí ofenderte de esa manera. Empieza a cambiarle el discurso y le empieza a decir, aunque tenemos ideas diferentes, yo debí respetar tu punto de vista. Es más, perdóname, lo respeto, aunque lo tengamos puntos de vista diferentes. La otra persona inmediatamente también tuvo una reacción. Al oír esas palabras, se calmó y dijo, no, señor, usted también discúlpeme, yo no debí exaltarme de esa forma, yo no debí hacerlo. Y fíjese que al final termina diciéndonos que nosotros tenemos un dicho, ¿cierto? Las personas, secularmente hay un dicho, que las palabras se las lleva el viento, pero fíjese que nos ponía a reflexionar y nos decía, no es cierto, las palabras pueden o animar o destruir a una persona, pueden exaltarla o pueden opacarla por completo. Y mira cómo termina el video diciendo, nuestros pensamientos se convierten en palabras y las palabras son creadoras. Entonces, amadas hermanas, ¿por qué tomamos esta porción? ¿Por qué tomamos este video? Porque nos invita a reflexionar. ¿Qué tanta conciencia tengo yo de el poder de mis palabras? Por eso iniciamos con ese video. Yo necesito ser consciente del poder de mi hablar, del poder de mis palabras. Necesito estar consciente de eso, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque las palabras tienen el poder de agitar o de calmar el corazón de los que nos escuchan, amadas hermanas. Miren lo que pasó con ese hombre cuando se sintió aludido, ofendido por esas palabras, se agitó y en medio de ese agitar se puso en pie y iba a reaccionar. Pero luego con las mismas palabras, este hombre viene y lo calma y lo lleva a estar en sosiego. Entonces, amadas hermanas, primer aspecto importante, yo debo ser consciente del poder que tienen mis palabras, un poder para agitar o para calmar el corazón de los que me escuchan. Sí, eso es lo primero que yo debo saber. ¿Y por qué? No solamente porque en la parte humana lo vemos, en lo espiritual, el Señor Jesús era un hombre lleno de paz, de sosiego, de mansedumbre. Por donde él iba, amadas hermanas, y él hablaba la palabra, él traía paz a las personas.
Él no llegaba a las partes a discutir, a gritar, a generar una discordia. Él hablaba incluso a los que lo ofendían, a los que se levantaban en contra de él, de una forma tan llena del Espíritu que él calmaba el corazón de los que lo escuchaban. El Señor calmaba el corazón de todos los que le oían. La gente lo perseguía, hermano. ¿Por qué? No es porque él era hermoso, no es porque tenía riquezas y repartía riqueza. Es porque las palabras que salían de él producían tal calma y tal paz que no había nadie más así en esa época. Amada hermana, ¿será que tú y yo, en el lugar donde Dios te ha puesto y donde me ha puesto, seremos esas personas con la capacidad de calmar? ¿O seremos esas personas que por el contrario agitan a los que están a su alrededor y los escuchan? Pero ¿cómo yo puedo ser consciente de esto, hermano? Necesito reaccionar, necesito mirar mis actitudes, la manera como yo reacciono frente a las cosas. ¿Qué hace? ¿Inspira a otros o los contamina? Nosotros pasamos todos los días en nuestro vivir diario por muchas situaciones, amadas hermanas. Situaciones pequeñas y situaciones grandes. Desde el mismo hecho de usted levantarse, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted se levanta temprano, dispuesta a hacer su desayuno, a organizar su casa, y de pronto usted va a la cocina y resulta que el agua se fue y no avisaron, no dijeron nada, usted no llenó nada. ¿Cuál es su reacción? Si usted empieza, ay, pero siempre es lo mismo, esa empresa de aguas de Cartagena no respeta, no quita el agua cuando quiere, empieza usted a hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Qué cree usted que va a pasar cuando su esposo la escuche, cuando sus hijos la escuchen? A esa hora de la mañana usted expresando todas esas palabras, ¿será que usted los va a inspirar o los va a contaminar? Entonces, amadas hermanas, es necesario reaccionar y darme cuenta de que mi actitud va a influir en los demás. Eso es mentira, y tenemos que quitarnos esa fortaleza de nuestra mente de que, no, yo tengo que expresar lo que siento, si a la hora de la verdad eso me afecta a mí nada más. No, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros expresamos, no nos afecta solo a nosotros, le afecta a todo el que está alrededor, porque nuestras palabras pueden o inspirar o contaminar. Pero también, amadas hermanas, necesito reflexionar. ¿Cuál es mi actitud? ¿Soy una persona que atenúo lo negativo? Es decir, lo disminuyo, lo opaco, lo minimizo hasta el punto que ya va a desaparecer. ¿O soy aquella mujer que todo lo vuelvo un problema, que todo lo vuelvo un lío y que yo, mejor dicho, de una cosita así, ahí sí como decimos nosotros aquí en la costa, es que una cosita así, la forman un problema? Nosotros tenemos la costumbre, arman una tormenta en un vaso de agua. Pues déjeme decirle que eso puede suceder con el hablar. Mi hablar puede atenuar las cosas negativas para potenciar lo positivo, inspirando a otros, calmándolos, o puede contaminar a todos los que están a mi alrededor y los va a agitar. Entonces, amadas hermanas, es nuestra decisión. Vamos a leer Santiago 3, versículos 5 y 6. Santiago, capítulo 3, versículos 5 al 6. Todos lo vamos a buscar y mi amada hermana Evelyn me va a hacer el favor de leerlo para nosotros. Santiago 3, versículo del 5 al 6. Amén. Sí, la escuchamos, hermano.
Santiago 3, 5 al 6. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, oh Señor Jesús. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es amada por el no, Señor Jesús. Gracias, mi amada hermana, cuando nosotros no somos cuidadosos con lo que hablamos, nuestra lengua se puede convertir en un canal de contaminación. Ahora, usted va a decir, hermana Ivy, pero qué versículo tremendo. Está diciendo que mi lengua hace parte como que del infierno, entiendo yo ahí. No, hermana, vamos a leer bien. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que en medio de las situaciones hay un enemigo que está presto, que está atento y que cuando usted pasa por circunstancias, cuando usted pasa y yo paso por circunstancias que no son agradables, él lo primero que hace es inflamar. Mire que la mayoría de productos que son peligrosos y que pueden producir un incendio o una llama de fuego o puede ser inflamable, dice así, peligro, inflamable. Eso no significa que por ejemplo, ese producto usted no lo pueda usar, sí lo puede usar, pero le están advirtiendo que ese producto tiene unas características que lo hacen muy dado a que cuando se calienta o cuando está expuesto a altas temperaturas puede causar una pequeña explosión y esa pequeña explosión puede ocasionar un incendio. Entonces, aquí se nos advierte que así es nuestra lengua, que tiene esa característica, que si usted la coloca junto a la fuente equivocada, es decir, junto al enemigo, ella se puede inflamar y puede llegar a causar un incendio. Mire, nosotros muchas veces vemos noticias de incendios forestales y cuando se va a averiguar por la causa, la principal causa de esos incendios es una pequeña chispa. Es decir, la mayoría de los incendios se ocasionan por una pequeña chispa. No es el incendio enseguida se produce y aparece todo el incendio, no, empieza por una chispita que cayó en un lugar equivocado, en algo inflamable, en algo que conduce y lo que hizo fue expandirse. Lo mismo sucede con la lengua. Cuando la usamos para hablar cosas que no debemos, ella va a encender hasta ocasionar un gran incendio. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado, porque ese miembro, si no lo tratamos adecuadamente, como es inflamable, como está expreso, mire que usted no se tiene que demorar mucho, yo no me tengo que demorar mucho para expresar lo que sentimos con palabras. Es simplemente ser expuesto a una situación. Si es de mucho gozo, si es de mucha alegría, enseguida decimos, ¡qué bueno! ¡Ay, qué chévere! Lo expresamos de uno. Pero también cuando la situación es negativa y es adversa, la lengua enseguida tiende a expresar también, ¡ay, no! Yo sabía qué cosa mala, no sé qué. Y empezamos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que tengamos hoy claro. Hermana, entonces el Señor nos pregunta, cada una pone su nombre ahí al inicio de esa pregunta. Yo voy a poner el mío. Ibis, ¿tu hablar amortigua o amplía lo negativo? Oiga eso, amortigua o amplía. Resulta que en el sonido, una de las cualidades del sonido es que como son ondas, él puede ampliarse rápidamente. Puede empezar por algo chiquitico y se va ampliando rápidamente. En esa imagen que tenemos allí proyectada, vemos un oído y vemos unas ondas sonoras. Y mire lo que pasa con la imagen. Las ondas
se contraen y se expanden, se contraen y se expanden. Así son las palabras. Las palabras salen y puede salir una palabra chiquitica, pero otro la escuchó, la repitió, ya se expandió. Otro la escuchó, la repitió, ya se expandió. Otro la escuchó, la repitió, ya se expandió. Y cuando venimos a ver es una onda gigante que llega a ser un gran ruido. ¿Ustedes han tenido la experiencia que se les caiga un vaso de electroplata? Ustedes saben el ruido que produce un vaso de electroplata. Ese ruido es porque una pequeña onda en ese material, cuando golpea contra el piso o contra cualquier superficie, produce una pequeña onda, pero ese vaso es tan conductor del sonido que hace una bulla o una tapa del caldero cuando se cae. Se cae una sola vez porque ella no rebota, ¿verdad? Ella no empieza a saltar por toda la casa, pero cae y ¿qué pasa? Produce una onda y la onda se expande, se expande, se expande y por eso se escucha ese ruido tan grande. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que seamos cuidadosos, porque en este mundo donde vivimos, amadas hermanas, en este mundo la tendencia por causa del pecado, por causa de la falta del temor a Dios, la tendencia es hacer resonar lo negativo. Es que a lo negativo se le da una importancia y una relevancia que se expande rápidamente. Si usted se da cuenta, en los noticieros, usted ve noticieros y parece que le dieran más importancia a las malas noticias que a las noticias buenas. Si usted analiza en el noticiero, casi todas las noticias son negativas. Y cuando llegan a una noticia buena, parece que no durará nada. Porque estamos en un mundo donde la costumbre es hacer onda y resonancia de lo negativo para propagarlo, para que se extienda. ¿Y qué pasa? Que el resultado de la propagación de lo negativo es que se hacen más grandes sus efectos, o sea, se potencian sus efectos. Voy a poner un ejemplo. Si una persona, un pedófilo, ustedes saben que es un pedófilo es una persona que tiene inclinaciones malignas hacia los niños, pueden ser de tipo sexual, pueden ser de tipo violento, agresivo. Entonces, cuando una persona de estas comete un error, yo no estoy diciendo que eso está bien ni que se deba aprobar. Oigan bien, a lo que me refiero, amadas hermanas, es que se le da tanta noticia. Hubo un caso de una niña pequeña, fue maltratada por el papá y eso duró casi toda la semana en un noticiero. Yo no digo que es que esas noticias pues no se deban publicar, porque bueno, eso también sirve como advertencia. Pero lo que yo quiero que meditemos es que de tanto repetirla y repetirla y repetirla, esa noticia también va generando en otros ideas, va generando en otros una sagacidad que de pronto no tenía, porque dieron la noticia el lunes, pero el martes entonces viene y dicen cómo lo hizo y empiezan a dar detalles. Entonces, aquel que tiene el corazón perverso ya está escuchando con malicia. Luego vienen y el miércoles dicen otros detalles más profundos y está allí a la expectativa, no con un corazón puro, sino con el deseo de poder aprender para él hacer lo mismo. Entonces, en el hombre la tendencia es, en el ser humano que no conoce a Dios, la tendencia es escuchar lo negativo para propagarlo y para potenciar los efectos. Entonces, de ese que hizo todo eso y se lo describieron tan minuciosamente, se levantan 3 y 4 más a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se estuvo cultivando y propagando eso negativo. Entonces, miren qué asunto tan delicado. Sí, lo que pasa o el efecto contrario sucede cuando amortiguamos el sonido. Cuando el sonido no encuentra en qué resonar, en qué hacer más onda y más bulla, por decirlo así, más ruido, el sonido se extingue. Voy a ponerles 2 ejemplos. En nuestro cuerpo, nuestro cuerpo tiene un miembro importante, unos órganos importantísimos de resonancia y son nuestros huesos. Los huesos
hacen resonancia de nuestra voz. Si usted pone su mano aquí en el pecho mientras está hablando, usted va a sentir cómo vibra su pecho. ¿Por qué vibra? Porque los huesitos que están aquí hacen una resonancia del sonido de su voz, del sonido que producen las cuerdas vocales. Si usted está hablando y se pone la mano aquí en la frente, usted va a sentir vibración en la frente, en la mano que tiene en la frente. ¿Por qué? Porque todo su cuerpo tiene cajas de resonancia para ampliar la voz, para que ella salga y se pueda escuchar. ¿Qué pasa con el sonido? Que si no encuentra en qué hacer resonancia, no se escucha, se extingue. Esa imagen que tengo aquí a la derecha de mi pantalla, que es como un cuarto blanco, es un cuarto de amortiguación o un cuarto de aislamiento. Cuando van a grabar un CD musical, van a grabar música, a las personas que van a cantar la meten allí. ¿Para qué? Para que no haya eco, para que no haya resonancia alrededor. Y la voz de esa persona se dirija solo al micrófono y el micrófono está conectado a unos aparatos para poder aislar la voz y que solo recoja el sonido de la voz de esa persona. En ese cuarto no se oye más nada, solo se oye la voz de la persona que está cantando. Por eso los estudios musicales tienen esos cuartos de amortiguación o esos cuartos que impiden el eco, la bulla, que se hagan ondas del sonido. Hermana, en el plano espiritual y en el plano aún secular, si nosotros emitimos un sonido negativo y se encuentra contra un amortiguador, si yo hablo algo negativo pero se choca contra un amortiguador, ¿qué pasa con ese sonido? Se extingue, se apaga y no sigue prolongándose, no sigue propagándose. Entonces, esto viene en una enseñanza espiritual muy importante. ¿Cuál es esa enseñanza? Miremos esa imagen. Seguimos en ese cuarto aislado, en ese cuarto de amortiguación, donde se amortigua el sonido. ¿Qué sonidos negativos debemos amortiguar nosotros o debemos impedir que se propaguen? Debemos encapsularlo para que desaparezcan, para que al no poder expandirse desaparezcan. Las críticas, amadas hermanas, los prejuicios, la condenación, los chismes, la maledicencia, las murmuraciones. Eso no debe tener en nosotros resonancia. No debe encontrar en mí y en usted, hermana, un material que conduce el sonido. Entonces, mi amada hermana, amada, si está disponible, hermanita, por favor, ayúdame a leer Mateo 12:37. Mateo 12:37. Todas buscamos, pero mi hermana amada me ayuda con la lectura. Mateo capítulo 12, verso 37, ¿cómo dice? Amén, aleluya. Amén. Mateo 12:37. 12:37. Aquí está. Dice, porque tus palabras serán justiciadas, y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras serás justiciado y por tus palabras serás condenado. Amén. Es así, amadas hermanas. Nuestras palabras van a hacer que un día que estemos delante del Señor, o seamos justificados o seamos condenados. Amén. La forma como yo hoy hablo me va a dar a mí una posición el día que esté delante del Señor. Me va a determinar delante de Dios si voy a ser justificada o si voy a ser condenada. Entonces, amadas hermanas, no podemos impedir los ruidos. Por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes ahora
y lo ideal sería que no se oyera ningún ruido alrededor. Pero yo no puedo impedir que los ruidos pues surjan, porque todo el mundo que nos rodea está lleno de objetos que producen sonido. Nosotros no podemos impedir las críticas, que la gente critique, no podemos impedirlo. Que la gente se queje, no podemos impedirlo. Que tengan prejuicios, o sea, tener un juicio antes de, no conocen a alguien y ya están pensando mal de esa persona. No podemos impedir eso. No podemos impedir que surjan chismes. No podemos impedir que haya murmuraciones. No podemos impedir que haya maledicencia, que haya condenación. Pero lo que usted sí puede hacer y yo sí puedo hacer, amada hermana, es ser ese cuarto de amortiguación. Llegó a mí un chisme, ¿qué hago con él? Si yo me convierto en un resonador, yo empiezo, ay, hermana amada, no sabes, me dijo la hermana fulana tal cosa. Yo ahí no estoy siendo una amortiguadora, yo ahí estoy siendo una resonadora de ese hablar negativo. Entonces pasa para donde amada y amada le pone otro pedacito y se lo pasa a otra y ya va creciendo y la onda se va haciendo más grande. Pero si yo llego donde amada y le digo, amadita, te voy a contar una cosa, y amada con todo el amor del mundo, porque tampoco va a ser grosera, me dice, ay, mi hermanita preciosa, mira, antes de que tú me cuentes eso que me vas a contar, vamos a orar primero, ven, es que esta mañana me leí un versículo más sabroso y quiero compartirlo contigo. ¿Qué está haciendo amadita ahí? Está amortiguando algo negativo, me está llevando a volverme al espíritu, y eso negativo ya no se va a expandir, ya no, miren, ella ni siquiera lo tomó para sí, ni siquiera lo escuchó, sino que enseguida amortiguó. Y eso impide que ella sea contaminada, que yo sea más contaminada y que juntas contaminemos a muchas mujeres más. Entonces, que el Señor nos dé esta sabiduría de saber cómo amortiguar. ¿Y cómo se amortigua? Estando en el espíritu. El espíritu es el mejor cuarto de amortiguación de cosas negativas. Porque cuando usted va al espíritu, el espíritu disuelve todo eso. Usted tiene una queja y el espíritu nos lo decía hace unos días a través del hermano Julio Sánchez. Nos decía, usted tiene una queja, no llame al hermano Julio para ponerle la queja. Decía él, ore, descárguelo en la oración. ¿Sabe qué es ese descargar en oración? Es este cuarto amortiguador. Y eso negativo se acaba porque se acaba. No tiene dónde sonar, no tiene dónde hacer más bulla y se termina apaciguando, se termina apagando. Pero hermanas, ¿qué sucede cuando nosotros en vez de estar recibiendo su negativo y multiplicándolo, nos convertimos en amplificadores, pero de cosas buenas, de cosas edificantes, como cuáles? Como sabiduría, como verdad, como gratitud. Amén. Qué chévere que nosotros, el Señor, cuente con nosotras para ser esas mujeres que abren la boca para expresar sabiduría, para expresar verdad, para expresar gratitud, para expresar bendición, para expresar paz, para expresar consuelo. Ahí sí, amada hermana, usted debe sonar más duro que la tapa del caldero. Usted tiene que sonar más duro que el vaso de electroplata. En ese momento usted debe sonar más fuerte, porque eso sí vale la pena que lo escuche todo el mundo. Eso sí vale la pena que este país, este mundo entero escuche. Amén. Hermana María, amada hermana, regálame la lectura de Proverbios 18:21. Todos vamos a ir buscando en nuestras Biblias y la hermana María nos va a hacer el favor de leernos Proverbios 18:21, la parte A. Oh, Señor Jesús. Amén. Un momentito, hermano. Amén. Proverbios 18:21. Dice la parte A. La parte A. El que Sí, sigue señor. la justicia y la misericordia hallará la vida. Proverbios 18:21, mi hermanito. Ay, disculpe, hermana, sí me equivoqué. Tranquila, no se preocupe. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Amén. Que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En la lengua tenemos el poder. Fíjate, hermana María, no te equivocaste, porque la otra decía que siguiéramos misericordia. Eso no fue casualidad, eso fue de Dios. Porque Amén. cuando una persona está llena de misericordia y de sabiduría, es una persona que en su lengua tiene el poder de dar vida. Amén. Gloria al Señor por eso. Miren qué hermoso es el Señor. Realmente el Señor quiere esto, que cuando usted y yo abramos la boca, impartamos vida. En este mundo, te voy a hablar así, hermanas amadas, en este mundo hay tanta resonancia de cosas malas, hay tanta propagación de cosas malas, que ya no se necesita nada más. Ya no necesitamos más propagadores de cosas negativas, porque de eso está lleno el mundo. Pero usted sabe de qué está escaso este mundo. Está escaso de aquellos que amplifican y potencian palabras que dan vida, palabras que dan esperanza. Mire, la gente está cansada de oír de COVID. La gente está cansada de oír de números de muertos por COVID, de números de contagiados por COVID. Yo no le estoy diciendo que usted se va a tapar los oídos, los ojos y se va a hacer como si no supiera de eso. No, hermano, pero ¿de qué le sirve a usted cuando una persona le llama por teléfono, le busca, ponerse a hablar? Usted, esto está terrible. ¿Ya te diste cuenta cuántos se murieron hoy de COVID? ¿Ya te diste cuenta cuántos contagiados? Ahora y que hay rebrote. Hermana, eso no le va a traer a esa persona paz, no le va a traer vida, no le va a traer edificación, por el contrario. Usted lo que está haciendo con esas aguas es moviéndolas para que se agiten. Esa pobre persona va a salir de su casa desesperado. Pero qué hermoso es, amada hermana, que usted se convierta en esa persona que le inspira paz por la palabra del Señor, que le transmite esperanza. Tal vez la persona llega a su casa diciéndole y hablándole, uy, ya te diste cuenta, hermana María, imagínate, viste en la noticia, cuántos muertos, cuántos, y qué tal que usted le diga, pero tú sabes, gracias a Dios, porque en Él tenemos esperanza. Gracias porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Mira, si tú quieres caminar hacia la vida, Él es el camino. ¿Quieres que te enseñe cómo caminar por ese camino? Mira, hermana, esa persona se va de ahí gozosa, se va de ahí en una calma y en una paz. Entonces, esto es lo que usted y yo debemos amplificar o potenciar. No hablemos cosas negativas, no estemos haciendo eso, porque con esas cosas negativas lo que tenemos que hacer es amortiguar, porque el Señor realmente quiere hoy personas que puedan hablar cosas que edifiquen. Hermanas, no podemos olvidar el encargo del Señor. ¿Qué nos está mostrando el Señor en esta noche? Él quiere que nuestras palabras sean palabras que protejan y no que perjudiquen. Sean palabras que protejan, hermano. Que cuando usted hable, sean protegidos los que están a su alrededor. Primeramente, nosotras mismas. Hermana, yo quiero que usted en esta noche, en el amor del Señor y yo, podamos ser ayudadas en entender que cuando yo empiezo a hablar negativamente, esas palabras no solamente afectan el ambiente, eso que quiere decir que hacen como una atmósfera pesada. Yo sé que ustedes han tenido la experiencia de que cuando una persona empieza a hablar, a quejarse, a murmurar, llega un momento que usted dice, ay Dios mío, ya que se calle. Uy, qué fastidio, siente uno como un peso. Pero yo quiero decirle, no solamente el espíritu se contrista, el alma se carga, sino que el cuerpo se enferma, hermano. Si usted y yo nos volvemos propagadores de palabras negativas, nuestro cuerpo se enferma, porque nuestro cuerpo recibe una carga de cosas negativas a su mente. Usted está hablando negativamente, para poder hablar cosas negativas porque ya las pensó. Y si usted se pone y yo me pongo a darle mente a cosas negativas, esto está mal, yo no avanzo, no, económicamente qué situación, no sé qué, usted empieza a pensar, hermana, no me mienta y no se mienta. Usted empieza a pensar negativamente y empieza a sentir efectos en su cuerpo.
empieza a sentir que le revolotea el estómago, empieza a sentir como que le cae una angustia, empieza a sentir como que se acelera. Eso es resultado de esas cosas negativas. Entonces, hermana, cuídese. No permita que Satanás la enferme. No permita que Satanás la mantenga como esa mujer que vimos esta mañana del flujo de sangre, 12 años con ese azote y se estaba acabando en vida. Ya no tenía, no eran los recursos nada más lo que se le estaba acabando, se le estaba acabando la vida, la fuerza. Entonces, amadas hermanas, cuando usted y yo le damos cabida en nuestra mente y en nuestra boca a las palabras negativas y las repetimos, usted al primero que le habla es a sí mismo, aunque no se dé cuenta. Yo la primera que me hablo es a mí mismo. Cuando usted empieza, ¿cómo amaneciste hoy? Usted misma se levanta y usted en vez no sé, de orar, de darle gracias al Señor porque se levantó, usted empieza, ahora no tengo ni para el desayuno, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y el recibo no le he pagado, y no sé qué. Hermana, usted no siente cómo se acelera su pulso, su organismo, usted se está haciendo daño, hermana. Yo no le estoy diciendo que usted viva en el mundo de los conejos y que no piense en las necesidades. Yo le estoy diciendo, cuando ese pensamiento surja, inmediatamente amortígüelo en el cuarto del Espíritu Santo. Enseguida llévelo, Señor. No tengo para el desayuno, pero gloria sea a ti, porque te tengo a ti primeramente como el pan de vida. Y también tengo tu palabra que me dice que tú suples mi pan diario, que yo te puedo decir a ti, Señor, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Yo te puedo decir eso, Señor. Cuando usted está haciendo eso, usted está amortiguando, porque si usted sigue escuchando esa onda, se va a hacer más grande, más grande, más grande, y cuando usted viene a ver, está en un caos, está en unas aguas súper turbias. Entonces, amada hermana, la primera que tiene que cuidarse es usted misma, evitando estas palabras negativas. No se las repiten, no las hable más ni siquiera para usted misma, no las acepte, mucho menos las hable a su familia, porque imagínate, ya es difícil hablándoselas a usted misma, alterando su cuerpo, dañando su salud, dañando su parte emocional. Ahora, si se las hablamos a nuestra familia, se expande la onda. Entonces ya no solamente soy yo, entonces el esposo de mal humor, claro, ¿verdad? El recibo, ay, no tenemos para pagarlo, y no sé qué, y tú que ni me ayudas, que no sé qué, y ya generamos un ambiente negativo en la familia. Entonces el pobre niño, tú tienes la culpa porque tú no pagas ese foco, y por no pagar ese foco, es que viene tan caro el recibo. Ya estamos contaminando más. Y ahí hasta los pobres hermanos de la iglesia, es que los pastores me ayudan, es que ellos ni siquiera son capaces de llamar a uno para ver si uno tiene para comer, ya se expandió la onda hasta la iglesia y terminamos diciendo, ¿qué es este país que cada día va peor? Ya terminamos contaminando hasta Colombia. Amadas hermanas, nuestras palabras pueden proteger o perjudicar. Si alguien se acerca a usted y usted le habla palabras de vida, ¿usted qué cree que está haciendo? Usted está protegiéndolo. Pero si alguien se acerca a usted y usted empieza a hablar palabras negativas, yo empiezo a hablar palabras negativas, a esa persona la estamos perjudicando. Nuestras palabras, amadas hermanas, pueden ser un panal de miel que produce medicina para los huesos. ¿Usted sabe lo dulce y lo rico que es la miel? Y lo saludable que es. Entonces imagínense que sus palabras puedan llegar a ser un panal de miel que le dé medicina a los huesos de las personas. O mis palabras, si yo todo el tiempo estoy hablando en negativo, puede ser carcoma para los huesos. ¿Te ha visto cuando el comején se come una madera, los huecos que le deja? Bueno, eso es el carcoma en los huesos. Cuando los huesos empiezan a corroerse y a dañarse, empiezan a verse así. Y un hueso así duele. Un hueso así es frágil. Con cualquier cosa se quiebra. Entonces, como nosotros no queremos ser una enfermedad de estas para otra persona, en el sentido de que nos volvamos alguien pesado y negativo y contaminante, tenemos que ser cuidadosos de lo que hablamos. Entonces, amadas hermanas, hasta aquí me ayudó el Señor. Esta fue la porción. El Señor siempre que estuvo en una tormenta, el Señor estuvo en varias tormentas, pero la actitud del Señor era darle orden a la tormenta que cesara. Cuando estaba en la barca
con los discípulos y las aguas se estaban metiendo a esa barca que la quería tumbar, ¿qué hizo el Señor? Reprendió al viento y le dijo al agua, calla, enmudece. La mandó a amortiguarse. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, se hizo grande bonanza. Mi hermano, ¿usted quiere un hogar lleno de grande bonanza, de paz? ¿Usted quiere un vivir de iglesia llena de gran bonanza? Amén, amén. Hermana, usted tiene el poder, amortiguándolo, amortíguelo en ese cuarto precioso que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo amortigue esas malas palabras, Las malas palabras no solo son las palabras vulgares, porque entonces, hermana Ivy, yo no digo malas palabras, no. Las malas palabras no solo son las palabras vulgares, las malas palabras es hablar mal, es hablar negativamente. Entonces, amortiguemos todo esto en el nombre de Jesús para que podamos tener gran bonanza. Señor las bendiga, amadas hermanas, las quiero mucho en el amor del Señor y quiero escuchar ahora su testimonio para ser edificado. Amén, aleluya. Oh Señor Jesús, hermanita preciosa.